Continuemos con el tema de la anatomía del corazón. En el video anterior, pues hablamos sobre la estructura externa del corazón, hablamos de sus caras, hablamos de sus bordes, de sus superficies y también hablamos sobre la morfología externa, donde describíamos pues la proyección externa, por decir así, o cómo se manifiestan los tabiques que ayudan a hacer una subdivisión entre las cámaras cardíacas, que son las aurículas por arriba, los ventrículos por abajo. Existen unos tabiques, un tabique interventricular, un tabique interauricular y también un tabique aurículo-ventricular. Entonces, eso ayuda a delimitar en 4 cámaras la estructura interna del corazón. Pero estos tabiques tienen una manifestación externa y son los surcos. El surco interventricular anterior, surco interventricular posterior y el surco coronario. Pero lo importante de conocer estos surcos no solamente es saber que es una proyección de los tabiques, sino también el contenido o las estructuras que encontramos en cada uno de esos surcos. Comenzamos a hablar un poco acerca de esos vasos que ocupan esos surcos, pero le pusimos mayor énfasis a las arterias coronarias, porque de ahí son ramas todos estos vasos sanguíneos que encontramos ahí en esos surcos del corazón. Pero le pusimos mucho énfasis a la arteria coronaria derecha y espero que eso les haya quedado bien claro. Si ahorita no se recuerdan, pues vayan a buscarlo. Vayan a buscar lo que explicamos acerca de la diferencia que existe en la ubicación entre los surcos del corazón, específicamente en el surco coronario, de la arteria coronaria derecha y de la arteria coronaria izquierda. ¿Y en qué fue que quedamos? Para que no vayamos a tener una laguna por ahí, una laguna mental. Entonces, de eso fue principalmente de lo que hablamos. Hablamos de esos vasos sanguíneos y de las... también otra cosa que me interesa con respecto a las caras era identificar, ¿verdad? De las caras y los bordes, que identificáramos con qué están aledaños, o sea, qué es lo que tiene, con qué tiene contacto cada una de esas áreas del corazón. Hablábamos de una cara derecha, una cara izquierda, pero lo que nos interesaba saber es quiénes conformaban esa cara y con qué están en contacto esa parte del corazón. Eso es lo que me interesa de la clase. Entonces, ahí tomamos, iniciamos, mejor dicho, nos quedamos en ese punto y ahora iniciamos pues a ver, a describir la estructura de las cámaras del corazón, las características que hay entre las características propias que existen para cada una de las cámaras, llámense aurículas, llámense ventrículos, cuáles son las diferencias que existen entre ellas también. Entonces de eso es lo que vamos a tratar en este tema, ¿ok? Así es que pues iniciemos. Ok, permítanme. Ahí estamos. Entonces, hablemos de la aurícula derecha. Comenzamos a hablar sobre la aurícula derecha. Es la cámara superior del lado derecho. Para o por lo menos para cuando yo estaba estudiando, y aún, la verdad que todavía me sirve, porque esto de imaginarse la anatomía, o sea, ya les he explicado cuál es la mejor forma para poder entender o para poder comprender la anatomía, que siempre tenemos que valernos de una imagen, de un dibujo, de una maqueta. No es de choto también que yo les pido que hagan maquetas para sus exposiciones. A la hora que están diseñando ustedes una maqueta, están comprendiendo, están interiorizando información que les va a quedar de por vida en la mente. Y entonces eso les va a ayudar a comprender una área específica del cuerpo humano. Pues en el corazón pasa lo mismo. Aprenderse el corazón, tenerlo en la mente así, tácitamente, sin mayor dificultad, por decir así, hace que sea un poco complicada a la hora de poder explicarlo, a la hora de poder darse a entender. Sin embargo, si ustedes tienen puntos de referencia en cada una, por ejemplo, para esto que estamos hablando de las cámaras cardíacas, si ustedes tienen puntos de referencia que les van a ayudar a comprender, se les va a hacer más fácil. ¿Qué es lo que yo utilizo para poder recordarme y poder estar
como quien dice que no salirme de la raya o no confundirme o darme a entenderlo más fácilmente. Puntos de referencia. Por ejemplo, si estoy describiendo la aurícula derecha, mi primer punto de referencia es que ahí desembocan las venas cava. Entonces, a la hora de yo tomar una imagen, lo primero que voy a buscar es la vena cava. Y ya sé que la vena cava desemboca en la aurícula derecha. Si quiero hablar del ventrículo derecho, tengo como puntos de referencia, primero, que el miocardio es más grueso. Esa es la primera. Segundo, que la válvula auriculoventricular solo tiene dos valvas, que es la válvula mitral. Y si no, o bicúspide. Y la otra es que del ventrículo izquierdo, pues sale la arteria aorta. Y ahí ya tengo fácil la descripción o me ubico, que es la aurícula, que es el ventrículo. Si quiero hablar del ventrículo derecho, lógicamente va a ser el que tenga la pared más delgada. Además que de ahí emerge la arteria pulmonar. Y si quiero hablar de la aurícula izquierda, pues ya sé que de ahí sale un vaso sanguíneo grueso que después se bifurca en cuatro venas, que esa es la vena pulmonar. Y fácilmente tengo la comprensión de el corazón. ¿Por qué les digo esto? Porque en la ubicación, así tanto como que tan tirado a la derecha, tan tirado a la izquierda, están las cámaras, no. Además, la base del corazón que comprende las aurículas está en la parte posterior. Y nosotros cuando dibujamos el corazón, dibujamos que las aurículas están arriba y los ventrículos están abajo. Pero en la posición que tiene el corazón no es así, no se cumple. Entonces, pues por eso es bueno tener puntos de referencia, una imagen que nos ayude a comprender mejor pues las estructuras. Posiblemente ninguno de aquí se va a convertir en un cirujano de tórax, en un cirujano cardiovascular. Ojalá que me equivoque, que salgan muchos de aquí. Pero, y eso viene a ser a largo plazo, pero a corto plazo, ¿para qué sirve esto que les estoy diciendo? Porque ya pronto vamos a tener un examen práctico. Y yo espero pues que logren ver pues estas piezas en los modelos anatómicos, y ahí se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo, de cómo está ubicado el corazón. Entonces esos puntos de referencia les van a ayudar a comprender la estructura del corazón cuando lo tengan en su mano el modelo anatómico. Bueno, sigamos. Entonces, hablando sobre la aurícula derecha, decimos ahí pues que la sangre retorna a la aurícula derecha a través de tres vasos sanguíneos: la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario. O sea, esos son los vasos sanguíneos que llenan esta cámara, que es la cámara superior derecha, es decir, la aurícula derecha. La vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario. El seno coronario es una estructura que encontramos en la parte posterior del corazón, alojado en el surco coronario, y es el que recoge la sangre de todo el corazón. Todas las venas del corazón, todas las venas que acompañan a la arteria coronaria, confluyen o llegan a conformar el seno coronario. Para no estar hablando en el aire, permítanme, quiero mostrarles el seno coronario. Lo teníamos aquí. Esto es el seno coronario. Aquí confluyen todas las venas: la vena cardíaca mayor, la vena cardíaca menor, la vena cardíaca magna, la media también. Esas confluyen en el seno coronario. El seno coronario directamente se abre al interior de la aurícula derecha. Entonces, la sangre que recibe la aurícula derecha viene de esos tres vasos. Ojo con eso. Entonces, vamos a ver pues también que las paredes de la aurícula derecha difieren una de otra. Van a tener una característica. Esto que tenemos aquí, esta es la cara, o digamos, este es el tabique interauricular. Lo que está del otro lado de esta pared es la aurícula izquierda. Pero esto que vemos acá, esta es la pared anterior de la aurícula. Si ustedes pueden ver, vamos a ver que la pared anterior tiene estas arrugas. Estas arrugas son llamados trabeculaciones.
cuando vimos la clase de histología del corazón, yo hacía una pregunta donde les decía, ¿cuál es la característica del músculo cardíaco o del miocardio? Y les hacía ver que el músculo cardíaco tiene contacto con el endocardio y tiene contacto con el epicardio. La pared que está en contacto con el epicardio es una pared completamente lisa, pero la pared que está en contacto con el endocardio es una pared completamente rugosa. A esas rugosidades se le conocen como trabeculaciones. Es esto. Entonces, la pared anterior de la aurícula tiene trabeculaciones, tiene irregularidades, que así se llaman trabeculaciones o trabéculas. Pero la pared posterior es completamente lisa. No quiere decir de que el músculo cardíaco en esa zona no tiene trabeculaciones. ¿Cómo no? Sí las tiene. Pero el endocardio, otra pregunta que hice durante las exposiciones, el endocardio tiende a ser más grueso en las zonas donde hay menos músculo. ¿Dónde hay menos músculo? Por supuesto en las aurículas. Pues en la pared posterior de la aurícula derecha hay más endocardio. Esto no permite que las trabeculaciones, esas arrugas, esas deformaciones, esa forma característica se manifieste, pero sí está por abajo. Entonces, lo vamos a ver que la pared anterior de la aurícula derecha presenta trabeculaciones y la pared posterior pues es completamente lisa. Entonces, debemos pues y esas trabeculaciones o todo eso se le conocen como crestas musculares. Así se conocen, crestas musculares. Y esas crestas musculares conforman una estructura que se llaman músculos pectíneos. Esos músculos pectíneos ayudan también a tensar las válvulas cardíacas. Esa es una función de los músculos pectíneos, más evidentes en los ventrículos, pero tienen una función también pues en las aurículas. Toda esta estructura de trabeculaciones, crestas musculares, músculos pectíneos, es lo mismo prácticamente. Todo esto se hace, se extiende o también está presente en la zona de la orejuela. Ya hablamos también, ya les he mencionado, les he mostrado muchas veces la orejuela. Entonces ahí también vamos a encontrar pues estas estructuras pues de trabeculaciones, crestas musculares, músculos pectíneos se hacen también presentes pues en la orejuela. Ahora bien, las perforaciones pues que presenta la aurícula derecha, pues vamos a encontrar el orificio atrioventricular derecho. O sea, el orificio que hay de comunicación entre el atrio o la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Ahí es donde encontramos la válvula tricúspide. ¿Ok? Entonces, este es el orificio atrioventricular derecho. Vamos a encontrar el orificio del seno coronario. O sea, donde se abre, ¿verdad? Se abre, ese no se ve tal cual como un orificio, se ve tapado, que es este que vemos acá, pero es una apertura que se encuentra entre el seno coronario que está externamente y la aurícula derecha. Otro orificio que vamos a ver es el orificio de la vena cava inferior, que es este. Y si está este orificio, pues también vamos a encontrar el orificio pues de la vena cava superior. Además, vamos a ver la válvula del seno coronario y el de la vena cava inferior. Son estas. Estas tienen válvulas. En la literatura no se describen como, ¿cómo les podría decir? No se describen como estructuras funcionales. No voy a decir eso.
o no tienen mayor estudio como se estudian las válvulas aórticas o las válvulas pulmonares o las mismas válvulas mitral y tricúspide. Pero ellas pues así presentan válvulas, así presentan músculos que las tensan y que les ayudan a funcionar. Son válvulas que no permiten una regurgitación, es decir, que cuando la cámara atrial o auricular derecha está llena y comienza a abrirse la válvula aurículo-ventricular y la sangre va a pasar del atrio derecho al ventrículo derecho, estas válvulas impiden que la sangre se regrese a través de ellas, o sea, de los vasos sanguíneos hacia la circulación, o sea, evita que se regrese la sangre, eso se le llama regurgitación. Entonces, para eso sirven las válvulas. Ahora bien, en alguna literatura ustedes van a encontrar las válvulas de la aurícula, perdón, de la vena cava superior. Hay otra literatura que habla de que no presenta válvulas. Por eso en las imágenes, por ejemplo, del libro que estamos usando, ¿vea? No hay esa descripción de las válvulas de la vena cava superior. Describe de que existe un sistema activado por la presión que se ejerce sobre la aurícula derecha y hace pues que la vena cava superior, pues el músculo que está alrededor, los músculos pectíneos sobre el agujero de la vena cava superior, pues se cierra sobre sí mismo y no permite pues que haya regurgitación. Pero en la vena cava inferior y en el seno coronario sí vamos a encontrar válvulas funcionales para el seno coronario y para la vena cava inferior. Además, vamos a encontrar el tabique interauricular. Todo esto es el tabique interauricular. En el centro vamos a encontrar la fosa oval, que era donde se encontraba una comunicación en la edad embrionaria que permitía el paso del atrio derecho al atrio izquierdo. Porque en ese momento en la vida embrionaria no es necesario la oxigenación a nivel pulmonar, porque eso lo hace la madre, o sea, pasivamente la sangre del feto ya llega con oxigenación, no tiene que estar siendo oxigenada a nivel pulmonar, se oxigena pues gracias a la circulación que existe entre la madre y el feto, ¿verdad? o la circulación placentaria. Entonces ahí existe esa comunicación. En el feto, pues en el embrión vemos que hay una comunicación a este nivel y hay otra comunicación a nivel de la arteria aorta con la tronco pulmonar. Creo que ya les pregunté eso, ¿verdad? Que es el conducto arterioso, que ya en el adulto, o sea, ya después de nacido, pues eso se oblitera, es decir, se tapa, se rellena de material material fibroso, pues, y se convierte en un ligamento arterioso. Y de igual forma, pues la fosa oval después del nacimiento comienza a rellenarse de tejido muscular, y además de tejido con elastina y con fibras de colágeno, y comienza a rellenarse ese hoyo a tal grado que en un niño ya 2-3 años pues esa fosa ya no existe, pero en algunos pacientes persiste, y si persiste pues existen problemas de oxigenación y los pacientes presentan algunas situaciones. A veces esta patología va acompañando a alguna enfermedad de tipo genético o en una condición genética, como por ejemplo la tetralogía de Fallot, pero no vamos a hablar en mayor cosa ahorita. Pero sí me interesa que sepan que en el tabique interauricular encontramos la fosa oval, pero no encontramos la ventana oval. La fosa sí, porque queda como una depresión del lado derecho. Del lado izquierdo pues queda como una tapadera, por decir así. Y además hay otras venitas que se abren directamente en el atrio derecho, que son los orificios de las venas cavas, de las venas cardíacas mínimas. Son venas también que irrigan al músculo cardíaco, principalmente a la zona de la aurícula. Esas también tienen aberturas directas, pero como pueden estar presentes, como pueden estar ausentes, o pueden ser tan mínimas, como su nombre lo dice, que no son visibles a simple vista. Entonces,
Eso con respecto a la aurícula derecha. Ok, dejamos el atrio derecho y pasamos al ventrículo derecho. Aquí encontramos al ventrículo derecho. En el ventrículo derecho vamos a ver que la comunicación se da a través del orificio atrioventricular derecho, donde vamos a encontrar a la válvula tricúspide. El término tricúspide es debido a la presencia de tres valvas que se llaman cúspides. Entonces esas válvulas, como son tres, de ahí pues recibe el nombre de tricúspide. Entonces vamos a ver pues que las características de ella es siempre pues las presencias de las trabéculas carnosas. Estas ya sabemos que son proyecciones del músculo cardíaco, las trabéculas carnosas, y las que están en el septo o en el tabique interventricular han sufrido modificación, y ellas son pues las que conforman, o sea, no todas, una parte, ¿verdad?, de las trabéculas septomarginales, estas que vemos acá. Estas pues se modifican en los componentes pues del sistema de conducción. Para este caso, en las ramas derechas de la... Permítanme, le voy a quitar el sonido a esto que me están cayendo mensajes. Ahí está. Entonces vamos a ver pues que esas ayudan a conformar, o sea, conforman parte del sistema de conducción. Y ahí es donde encontramos pues la rama derecha del fascículo auriculoventricular, o mejor decirlo con nombre y apellido, la rama derecha del haz de His, ¿verdad? Entonces, toda esa modificación de las fibras musculares que se convierten en el fascículo, en la rama derecha pues del haz de His, todo eso pues circula hacia abajo para conformar o para llevar información pues a toda la pared anterior del ventrículo derecho. Entonces, además pues vamos a encontrar los músculos papilares. Los músculos papilares son estas proyecciones, ya los comenzábamos a describir en la aurícula izquierda, pero son más evidentes en los ventrículos, y estos son los músculos papilares, que vienen a ser proyecciones de las trabéculas carnosas. La trabécula carnosa es como una deformación, es como que fuera una calle llena de baches, por decir así. Entonces, así se ven las trabéculas carnosas, como que si fuera un potrero, por poner un ejemplo. En cambio, los músculos papilares ya son proyecciones, ya son salientes. De esas proyecciones se insertan unos hilos, como los ven aquí, que son las cuerdas tendinosas. Estas cuerdas tendinosas están insertadas en toda la válvula, en este caso pues en todas las valvas, perdón, de la válvula tricúspide. Los bordes libres o el borde libre de cada una de las válvulas se le llaman lúnulas, y la puntita de cada una de esas lúnulas se le llaman nódulos. No tengo eso por aquí, pero bueno, entonces de ahí, de esa zona de las lúnulas, es de donde se proyectan las cuerdas tendinosas que se insertan en los músculos papilares. Entonces, cada uno de los músculos papilares pues se une, como dice ahí, a las cúspides de la válvula tricúspide, y lo hace a través de las cuerdas tendinosas. Entonces, volviendo a la trabécula septomarginal, que es esta, la trabécula septomarginal, que es la modificación para convertirse en el haz de His, externamente se le conoce como la banda moderadora, y se le conoce así pues porque es la modificación del haz de His. Hablando sobre la válvula tricúspide, o sea, la que encontramos en la aurícula atrioventricular derecha, ya sabemos que está insertada sobre un anillo fibroso. Aquí lo vamos a ver más adelante, pero los compañeros, los estudiantes que hablaron sobre la histología
del corazón, pues nos hablaron del anillo fibroso, lo describieron muy bien. Es una estructura que conforma un mismo plano donde se abarcan las 4 válvulas principales del corazón. La aurícula ventricular derecha, la aurícula ventricular izquierda, que es la tricúspide, perdón, la izquierda es la bicúspide, y ya me confundí. La aurícula ventricular derecha es la tricúspide, la aurícula ventricular izquierda es la mitral, pero también incluye a las válvulas semilunares. La semilunar derecha, que es la pulmonar, y la semilunar izquierda, que es la aórtica. Entonces, la válvula tricúspide pues forma parte del anillo fibroso. Está insertado sobre esa estructura, cartílago fibrosa que encontramos en el corazón. En el plano de la división entre aurícula y ventrículo, a ese nivel encontramos el anillo fibroso. La válvula tricúspide presenta 3 valvas, por eso es tricúspide. La valva anterior, la valva posterior y la valva septal. Es decir, encontramos una válvula anterior tirada hacia la cara anterior del corazón, una valva posterior tirada hacia la cara posterior, en este caso diafragmática del corazón, y la válvula septal. Septo está relacionado, o sea, la palabra septo viene del latín división. Entonces, septo quiere decir que tiene que ver con la división, es decir, con el tabique interventricular. Entonces es una valva que está dirigida medialmente. Si lo pusiéramos en términos más entendibles, por decir así, serían la valva anterior, la valva posterior y la valva medial. Pero para no tener mucha confusión y ser más fácil de comprender, le decimos la valva septal, porque está en contacto con el tabique interventricular. Entonces, la otra estructura importante que sale del ventrículo derecho, pues es la arteria pulmonar. En este caso, ya dijimos que se llama el tronco pulmonar. Entonces, ese tronco pulmonar, pues, tiene una zona que se dirige, digamos, del ventrículo derecho. Hay una zona que disminuye de calibre, y a esa zona que disminuye de calibre al interior del ventrículo se le conoce como el cono arterioso. Esa zona del cono arterioso es una disminución de la luz del ventrículo derecho y se dirige hacia la zona donde se abre el tronco pulmonar. Entonces, ese tronco pulmonar, ¿verdad?, que es donde emerge la sangre para llegar hacia los pulmones, también presenta una válvula, que es la válvula semilunar derecha, o también válvula pulmonar. La zona donde ya se aboca la sangre hacia la válvula, hacia la válvula pulmonar, se le conoce como el infundíbulo. Es esta zona de acá, es la más cercana, es la zona del infundíbulo. Y la válvula pulmonar pues presenta 3 cúspides, 3 valvas, mejor dicho, presenta 3 valvas semilunares. El término semilunar significa casi luna, o se parece a una luna, eso quiere decir. Entonces vamos a encontrar que hay una valva anterior, hay una valva semilunar derecha y hay una valva semilunar izquierda. Entonces hay una valva que va a estar, por decir así, tirada hacia el septo, pero como aquí ya a este nivel ya no estamos a nivel de las 2 ventrículos, por decir así, entonces recibe el nombre de valva semilunar izquierda, valva semilunar derecha y la valva semilunar anterior. Toda ella conforma pues la valva pulmonar. Por arriba de estas valvas vamos a encontrar los senos pulmonares. Algo que sí quiero que quede claro es, tanto el tronco pulmonar como la arteria aorta presentan por arriba de sus valvas semilunares unos depósitos que se llaman senos. Es porque estas valvas son como unos saquitos, ¿verdad?, que cuando se cierra deja un hueco, deja una concavidad. Deja una concavidad como esto que estamos viendo acá. Esto es la arteria aorta.
porque nos va a servir para, esta diapositiva nos va a servir para que conozcamos de dónde nacen las arterias coronarias. La arteria, el tronco pulmonar presenta también estos saquitos idénticos. La diferencia es que en la arteria pulmonar, en el tronco pulmonar, no hay arterias coronarias, no nace ningún vaso inmediatamente, deja de ser corazón. Esta zona de aquí es el infundíbulo del tronco, del ventrículo derecho. Esto es el infundíbulo. Más abajo es el cono arterioso. Pero esta zona es el infundíbulo. La arteria pulmonar nace de aquí para allá. De aquí para allá. De aquí hacia arriba. Esto es arteria pulmonar. Pero de aquí hacia abajo, ustedes ven, es músculo. Esto todavía es ventrículo derecho. Entonces, esta zona son el infundíbulo. Como ven, aquí hay cuerdas tendinosas. Aquí hay músculos papilares. Lógicamente, por abajo vamos a tener las trabéculas carnosas. Entonces, estas estructuras, aquí está abierta. Cuando esto se cierra, veríamos estos huequitos, estas bolsitas, estos saquitos, estos son los senos. La arteria pulmonar, el tronco pulmonar, tiene senos, son los senos pulmonares. La diferencia es que de ahí no nace ninguna arteria, como a diferencia en la arteria carótida, específicamente, en la arteria aorta ascendente, sí nace la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Entonces, esto ya me adelanto a explicarlo, espero que sirva de algo que lo explique desde ahorita. Entonces, vemos pues los senos pulmonares, y esto es pues la arteria, el tronco pulmonar, el infundíbulo inmediatamente ya cerca de la válvula semilunar, el cono arterioso, el septo marginal, la trabécula marginal, sería el septo ventricular, que es el mismo tabique ventricular. Ahí encontramos la trabécula septomarginal, que esta pues forma parte del sistema de conducción, y a esa zona externamente o macroscópicamente, porque hay una diferencia objetiva, no, macroscópicamente evidente, y se le conoce como la banda moderadora a esa zona de ahí. Entonces, además pues de los músculos de las trabeculaciones o de las trabéculas carnosas, se proyectan los músculos papilares, y en los músculos papilares se insertan las cuerdas tendinosas, que son las que controlan pues el cierre y la apertura de las válvulas cardíacas, porque cada una de las cuerdas tendinosas controla una de las valvas que conforma, en este caso, la válvula tricúspide. ¿Ok? Sigamos. En relación a la anatomía interna de la aurícula izquierda, podemos decir pues que forma la mayor parte de la base o de la cara posterior del corazón. Ya lo hablamos anteriormente. Algo que no hablamos en la aurícula izquierda, y ahorita que veo esta diapositiva, se me viene a la mente. Aquí se ha separado, se ha seccionado la zona anterior de la aurícula izquierda. Una característica es que la aurícula izquierda, la pared anterior y la pared posterior son completamente lisas de la aurícula izquierda. ¿Se acuerdan? En la aurícula derecha dijimos que la pared posterior era lisa, pero la pared anterior tenía trabeculaciones. En la aurícula derecha, las trabeculaciones quedan confinadas a la orejuela. La orejuela no está vista aquí. Entonces, en la aurícula izquierda, las trabeculaciones están en la pared anterior de la aurícula y dentro de la orejuela. En la aurícula izquierda solo están dentro de la orejuela. La pared anterior y la pared posterior de la aurícula son completamente lisas. Pero lo que no mencioné allá es que hay una estructura que ayuda a diferenciar o que ayuda a marcar dónde termina y dónde empieza la pared anterior. Me voy a regresar porque ahorita que veo esto me acuerdo. Es esto. Y la tengo señalada. No se me olvidó, no lo vi. Es esto. Se llama cresta terminal. La cresta terminal ayuda a determinar dentro del corazón, ¿verdad? ¿Cuál es la pared anterior? ¿Cuál es la pared anterior que presenta las trabéculas? ¿Y cuál es la pared posterior que es completamente lisa? Entonces, en la aurícula izquierda no existe ninguna cresta terminal.
porque o sea, no hay diferencia, pues la pared anterior y la pared posterior son completamente lisas, pero la zona de la orejuela sí presenta las trabeculaciones, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces aquí se ha seccionado una parte de ventrículo, una parte de aurícula y una parte de la orejuela. Entonces, en la orejuela es donde vemos las trabeculaciones, los músculos pectíneos, pues, y en la pared anterior y en la pared posterior, pues, no existen trabeculaciones. Por lógica, no vamos a ver músculos pectíneos. Entonces, vamos a ver, pues, que las características internas, pues, de la aurícula izquierda, perdón, son la apertura de las 4 venas pulmonares, estas que vemos acá, las 4 venas pulmonares. Aquí solo vemos 2, las otras pues no se ven. Las venas pulmonares, las aperturas. Luego también aquí podemos, esta es el tabique interauricular. De aquel lado veíamos la fosa oval. De este lado solo vemos la válvula de la fosa oval. Porque a nivel embrionario, cuando funcionaba, cuando estaba permeable, existe una válvula que le ayudaba, pues, en la comunicación de la sangre de un lado a otro. Pero existe una válvula que le ayudaba a controlar el paso de la sangre. Aquí todavía persiste la válvula, por supuesto ya no es funcional y ya queda, pues, más que todo como un rezago de una estructura que fue funcional, pues, en un momento. Podríamos decir que quedan de forma más que todo como estructuras fibrosas, pero sin una función, pues, específica. Ahora, esta zona podría ser, como dice la literatura, más o menos permeable, pero si existiera una comunicación. En los primeros años de vida puede, más que todo en el primer año, pudiera tener cierta comunicación, cierto paso de sangre, y se considera fisiológico. A la edad que tienen ustedes, o en un niño de 5 o 6 años, ya es un problema. Y ese problema se manifiesta, pues, en coloración cianótica de los niños, los dedos en palillo de tambor, los vidrios las uñas en vidrio de esmeril, las yemas de los dedos, pues, son gruesas, con color cianótico, morado, en fin. No voy a entrar en eso, es un defecto genético. Entonces, son tetralogías, son alteraciones en el código genético. Entonces, no vamos a entrar ahorita. La característica es que tanto el conducto arterioso como el foramen oval pueden estar permeables y puede haber comunicación entre sangre oxigenada y sangre desoxigenada. También, pues, vamos a ver el orificio atrioventricular izquierdo, donde encontramos a la válvula mitral. Esta presenta solo 2 cúspides en esta zona. Y por supuesto, pues, el tabique interatrial o interauricular, que es donde encontramos el foramen de la fosa oval o del conducto oval, lo que vemos acá. Entonces, a grandes rasgos, pues, esas son las características que encontramos en la aurícula izquierda. Y ya para ir terminando con las cavidades cardíacas, vamos a pasar a ver el ventrículo izquierdo. Ahora que tenemos a la vista el ventrículo izquierdo, bueno, para ubicarnos, esto es el ventrículo izquierdo, este es el orificio atrioventricular izquierdo, donde encontramos la válvula mitral. Esto que tenemos por arriba es la aurícula izquierda, esto es la orejuela izquierda y estas son las venas pulmonares izquierdas que llegan al corazón, y estas de acá son las derechas que también llegan al corazón, a la aurícula izquierda. La emergencia de las arterias pulmonares que nacen en el ventrículo derecho, y la emergencia de la arteria aorta que nace de este ventrículo del cual vamos a hablar en este momento. Entonces, aquí tenemos la vena cava superior y aquí la vena cava inferior. Entonces, en el ventrículo izquierdo vemos el orificio atrioventricular izquierdo, ya lo vemos. Este se caracteriza, o mejor dicho, a diferencia del ventrículo de la válvula atrioventricular derecha, este solo presenta 2 valvas. Esas 2 valvas o 2 cúspides, ¿verdad?, hacen que reciba el nombre de válvula bicúspide, pero también recibe el nombre de válvula mitral. Ya creo que les dije, investiguen por qué se le dice mitral. Entonces, estas
valvas también presentan unas cuerdas o unas proyecciones que se llaman cuerdas tendinosas. Estas cuerdas tendinosas, igual que como describimos en el ventrículo derecho, se insertan en los músculos papilares. Y los músculos papilares son proyecciones de las crestas musculares o de lo también conocido como las trabéculas carnosas. Son proyecciones de las trabéculas carnosas, los músculos papilares. La función de ellos, controlar el cierre, controlar la apertura de las válvulas cardíacas. Mal funcionamiento en una de estas estructuras, ya sean derecha o izquierda, provocan soplos cardíacos. Estos soplos cardíacos se van a traducir en una insuficiencia cardíaca, en un daño cardíaco, en una alteración en el gasto cardíaco, por ende en una alteración en la eyección de la sangre, traducido en problemas de hipertensión que podrían ser manifiestos de desmayos, lipotimias y bueno, hasta la muerte, ¿vea? Según la complejidad del daño. Entonces, encontramos pues las proyecciones, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares, las trabéculas carnosas. Ahora, en el ventrículo derecho vimos que había músculos papilares anterior, posterior y septal. Aquí no existen septales. Aquí solo existe anterior, posterior. Solo son dos valvas. Ojo, por eso es bicúspide. Solo hay dos cúspides, bicúspide. Allá habían tres. La tercera se insertaba en los músculos papilares que estaban directamente en la pared o en la musculatura del septo, o sea, del tabique interventricular. Aquí no. Solo se insertan en la musculatura que está tirada hacia la cara anterior, la cara que ve hacia el esternón, o la que ve hacia la cara posterior, o sea, la cara que ve hacia el esófago o hacia los grandes vasos. En esta zona ya de que estamos directamente sobre el músculo, sería la que está recostada, por decirlo así, sobre el diafragma. Ya hablábamos de que la válvula, pues la válvula mitral o válvula bicúspide, vea, es la ¿cómo se llama? Es la válvula que nos ayuda, que nos conecta tanto la aurícula como el ventrículo. Pero también vamos a ver la zona de la arteria aorta. La arteria aorta también posee una válvula semilunar, o sea, presenta otras estructuras que son las valvas semilunares. Son tres valvas semilunares, también controladas por cuerdas tendinosas y por músculos papilares. Ahora bien, en este caso sí vamos a encontrar que estas, bueno, no, igual que en la pulmonar hay senos por encima de estas valvas. Por estos senos en la arteria aorta se llaman los senos aórticos, en los de la arteria pulmonar o en el tronco pulmonar se llaman senos pulmonares. Pero lo importante a reconocer de aquí es que de esos senos aórticos, en esa zona, en ese hueco, en ese saco, ahí es donde se originan las arterias coronarias. De ahí nace la circulación, mejor dicho, la irrigación para el propio corazón. En el diseño, ¿verdad?, de este órgano, la primera sangre la agarra para él mismo. O sea, la primerita sangre que sale del corazón la agarra primeramente el corazón. O sea, las primeras ramas que da la arteria aorta no es las ramas del callado de la aorta. Las primeras ramas son las arterias coronarias, derecha e izquierda. Yo espero que eso se les quede claro ahorita. No, nunca me vayan a decir a mí o más adelante que las primeras ramas de la arteria aorta son las ramas del callado. No, las primeras ramas son las arterias coronarias. Son las mismas arterias que irrigan al propio corazón, ¿verdad? También quiero que se les quede claro cuáles son las arterias, la primerita rama del callado de la aorta. Quiero que lo sepan, ¿verdad? El tronco, ya se me fue a mí. Vea, el tronco brachiocefálico, ¿verdad? Son de las primeras, la primera rama del callado de la aorta. Pregunta de examen: ¿cuál es la primera rama del callado de la aorta? Esa es una cosa. Pero otra cosa es que yo les pregunte cuál es la primera rama de la arteria aorta. No es el tronco brachiocefálico, no. Es las arterias coronarias.
La primera rama del callado de la aorta, ese sí es el tronco brachiocefálico. Entonces, vamos a ver pues que las arterias coronarias nacen de esos senos coronarios. Y las arterias coronarias pues son derecha e izquierda. Veamos de eso que estamos hablando. Aquí tenemos una arteria coronaria, inmediatamente emerge del ventrículo izquierdo y la hemos seccionado. Aquí tenemos las valvas semilunares, la derecha, la izquierda y la posterior. Cuando esto se cierra, ¿verdad? Tendríamos pues, fíjense que este dibujo es bien contradictorio. Porque cuando cerramos esto, prácticamente se vería como que esta queda a un lado. Acuérdense que estos son esquemas. Este es un esquema. Este es el esquema que está en el libro. Si ustedes lo ven, lo van a ver. Este está en el libro. Me gusta porque me ayuda a entender esto. Cuando está cerrado, así se quedan los nódulos y estos que son las lúnulas. Ahí se llaman estos bordes libres, se llaman lúnula. Aquí está, lúnula. Y estos son los nódulos. Estos nódulos se unen cuando se cierra, o sea, cuando está cerrada el vaso sanguíneo, se unen y estos hacen el cierre hermético. Eso nos permite que haya una regurgitación, o sea, que se regrese sangre de la arteria aorta ascendente hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, estos hacen el cierre hermético, igual que las lúnulas. Pero cuando lo cerramos aquí, cuesta creer de que esta queda atrás y estas queden a los lados. ¿Se entiende? Para mí, se entiende mejor así. Esta es la derecha, esta es la izquierda y esta es la anterior. Pero al final no interesa. Lo que tenemos que saber, o sea, en donde encontremos la salida de un vaso sanguíneo que va para el lado derecho, esa es la coronaria derecha, entonces esa es el seno arterial o el seno aórtico derecho. Donde veamos que sale, así como vemos aquí, una arteria que va para el lado izquierdo, esa es la arteria coronaria izquierda, por lógica es el seno aórtico izquierdo. Y si adelante queda otro, que no nace ninguna, así como vemos aquí, no nace ninguna arteria, pues si está para adelante, el anterior. Si está para atrás, el posterior. Y punto. No nos confundamos, ¿verdad? Entonces, pero sí me interesa que sepan que por dentro de los senos es donde nacen las arterias coronarias. Eso sí me interesa. Eso sí quiero que quede claro. Que conozcamos también cuál es la lúnula, que es la parte libre, y cuáles son los nódulos, que son estos: las arterias coronaria derecha, la arteria coronaria izquierda. Esto hacia abajo es corazón, esto hacia arriba es la arteria aorta ascendente. Cuando se cierra, así quedan los saquitos, los huequitos, así quedan. La primer sangre es eyectada, sí, hacia la arteria aorta, pero externamente de la arteria aorta no es la sangre que va para el cerebro a través de la carótida común y a través de la brachiocefálica derecha en este caso, ¿verdad? Que son ramas de la aorta, del callado de la aorta. No, la primera sangre va directamente para el corazón. Aquí pues están las partes de las que estamos hablando, ¿verdad? Los nódulos en la punta, las lúnulas, que son los bordes libres, las arterias coronarias, el seno coronario, que está con este número, no, el seno no lo tengo aquí. No, los senos no, aquí está, estos son los senos, los huecos, ya los vimos allá. Esto es la arteria aorta, en este caso aorta ascendente. Esto que vemos acá son los músculos papilares y esto pues son las cuerdas tendinosas. Fíjense que no, esto está mal. Este es el músculo papilar, no está bien. Y créanme que el que le puso los nombres fui yo. Yo fui el que me confundí. Esto es los músculos papilares. Estos son las cuerdas tendinosas, estos son las valvas. Estas son extensiones de las valvas que van hacia cada una de ellas. Esto que vemos acá y la aorta ascendente. Ya lo voy a corregir porque también no, ahorita lo acabo de descubrir. Esta diapositiva es nueva. Si ustedes ven las diapositivas que le subí hace un rato a la plataforma, esta diapositiva no está. Porque esta la acabo de realizar. La voy a corregir. Ok, hoy sí ya está modificada. Ahí podemos ver pues el número 9, que es el músculo papilar. En esta zona de donde parten las fibras o las cuerdas tendinosas. Vamos a ver.
Volviendo a esta diapositiva es para que nos orientemos qué es lo que hemos visto. Aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo derecho. Cómo está distribuido, que no está como a veces lo queremos comprender, ¿verdad? Pero es bueno pues para podernos orientar, siendo pues el músculo cardíaco del ventrículo izquierdo el más grueso, el más voluminoso, donde la longitud es la misma de la fibra cardíaca, pero el diámetro de la fibra es más grande, es mayor en comparación al diámetro de la fibra del ventrículo derecho. En una diapositiva haciendo un corte, entonces podemos ver cómo se ve el ventrículo izquierdo en comparación del ventrículo derecho. Todo esto es el tabique interventricular. Sobre este tabique es donde encontramos a las ramas tanto derecha e izquierda de las de His, gracias a la modificación del miocardio propio de cada una de estas dos cámaras. Entonces, a esa modificación es a la que se le conoce como la banda moderadora. Eso es lo que se convierte pues en el sistema de conducción, y para este caso o para esta zona el haz de His. La rama derecha para el ventrículo derecho, la rama izquierda para el ventrículo izquierdo. A este nivel pues tenemos el corte del corazón. Es específicamente en la zona del ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Ya en un corte sería coronal, pues podemos ver también cómo se ve pues el mismo, para que tengamos una idea. Así está el corazón en la posición tal cual lo estamos viendo aquí. Entonces el corte se ha hecho a este nivel, es un corte coronal. Entonces aquí podemos ver pues el ventrículo derecho, vemos cómo es su distribución, cómo es su miocardio, es más grueso, ¿verdad? Esta es la zona del tabique, esta es la zona del miocardio izquierdo, derecho, el miocardio izquierdo. Vemos la zona del cono arterioso, la zona del infundíbulo, ya llegando hacia la zona del tronco pulmonar, la válvula semilunar, en este caso está seccionada. Aquí vemos la zona de la aurícula derecha, específicamente en la zona de la orejuela. Ya sabemos que en la orejuela vamos a encontrar los músculos pectíneos, las trabeculaciones, ¿verdad? Los músculos papilares. Encontramos pues en esta músculos pectíneos, y también encontramos las cuerdas tendinosas en esta zona de acá. Los músculos papilares también. ¿Qué más? Bueno, eso principalmente, ¿verdad? La distribución en trabéculas también que encontramos en el ventrículo izquierdo. El tronco pulmonar, las venas pulmonares llegando a la aurícula izquierda, y la vena cava superior en esta zona. El ligamento arterioso también útil para entender. Y prácticamente vamos a entrar ahora a la zona, al tema del esqueleto fibroso del corazón, donde están alojadas todas las válvulas principales del corazón, las semilunares y las atrioventriculares, derecha e izquierda, el esqueleto fibroso del corazón. Permítanme, quiero ver cómo estoy con el tiempo para no dejar seccionado este tema. Y quiero ver, permítanme un segundo. Estamos a 53. Me voy a quedar hasta este momento para hacer un siguiente video donde vamos a hablar pues sobre sobre este esqueleto fibroso del corazón, donde están asentadas pues las válvulas del corazón en este esqueleto. Entonces nos quedamos hasta aquí. Estudien muy bien las 4 cámaras cardíacas, las características de esas cámaras es lo importante. No se queden solo con lo que les estoy dando en la clase, amplíen la información en el libro. Lo importante es que esto quede muy, muy, muy claro. La verdad que toda la información anatómica es necesaria para el estudio de la medicina, pero esta es una parte muy importante para comprender la circulación, comprender esta zona, para comprender clases específicas de cardiología, por ejemplo.
clases específicas del sistema de conducción, cuando les den las clases de electrocardiograma, les va a servir mucho toda esta información que ustedes están recibiendo ahora. Entonces, pues, no lo vean a la ligera, entiéndanlo. Auxíliense de esquemas, ya les he dicho cómo hacer, auxíliense de un dibujo, dibujen el corazón, dibujen la circulación menor, la circulación mayor, y imagínense las válvulas, todo eso quiero que ustedes pues lo comprendan. El haz de His, los 5 componentes del haz de His, todos tienen una medición a la hora de hacer un electrocardiograma. Todas esas funciones tienen una onda que lo representa en el plano o en la hoja del electrocardiograma. Son unos cuadritos, cada uno tiene un valor de 0.04 milisegundos, pero eso no voy a entrar ahorita en detalle. Pero todo eso tiene una manifestación en tiempo, en tamaño también, y el dibujo que representa en el complejo QRS, que así es como se manifiesta en el electrocardiograma, el trabajo del músculo cardíaco y el funcionamiento de las válvulas cardíacas. Entonces, nos quedamos hasta aquí y en el siguiente tema vamos a hablar pues del esqueleto fibroso del corazón. Ojalá que ahí terminemos. Vamos por la diapositiva 40. Avanzamos 10, avanzamos 12 diapositivas. Nos faltan todavía 19 diapositivas. Así que pues, es como les digo, es de las clases más largas. Quedamos hasta aquí, quedamos pendientes. Seguimos pues poniéndole cuidado a estas clases y bueno, nos vemos en el siguiente video. Ok, estudien por favor.